Amor en acción, hechos y palabras. Este es un espacio pensado para inquietarte, desafiarte, generarte disparadores de investigación, despertando tu curiosidad para saber más lo que viven las personas con las que trabajas en los distintos ámbitos donde Dios te ha puesto. Mi nombre es Sandra Carini y esta es una iniciativa del área de acción comunitaria de la Confederación Evangélica Bautista en Argentina. Es para intentar brindarte herramientas a través de entrevistas, aunque seguramente, y ya te darás cuenta, no vamos a agotar todos los temas. Por eso el desafío es que vos mismo, vos misma puedas estar reflexionando para indagar, para curiosear un poco más de acuerdo al lugar donde vivís. No estoy sola, dije que estamos en entrevistas y bueno, estaría un poco aburrido entrevistarme a mí misma, así que Alejandro Biondi, pastor, docente, quien trabaja en consejería, sobre todo en el tema familia, matrimonios, está con nosotros una vez más, cosa que agradecemos. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, Sandra, muy contento de estar acá. Hasta ahora has venido sobrellevando las grabaciones bien, las anteriores. Bien, Dalmiro Mesuro se llama nuestro operador, a quien también agradecemos. Y el tema de hoy, con el que probablemente vos que nos escuchás y que estás en contacto en el tema pastoral o como líder, como parte de un equipo interdisciplinario, en una comunidad de fe, etcétera, seguramente te encontrás con esta situación de muchas personas viviendo solas por circunstancias o por elección. O aunque tengan hijos, por ejemplo, si son niños, tal vez lleven solos o solas la responsabilidad del hogar. Este no es un tema menor. Hace un par de años, en otro programa que hice, tuve que realizar una investigación estadística y en una ciudad como Capital Federal, en ese momento, estoy hablando de por lo menos 6 o 7 años atrás, el 40% de las viviendas estaban habitadas por una sola persona. Una estadística bastante alta. Y sabemos que la soledad, como todos los estados, tienen sus pros y sus contras, pero en lo que queremos concentrarnos en el día de hoy con este encuentro, con esta propuesta, es en ver cómo acompañar, ¿no? Concentrarnos más en las personas que están solas, no por elección, sino porque distintas circunstancias de la vida, distintas circunstancias que Dios ha permitido seguramente, o como consecuencia de decisiones, llegaron a esta instancia. Así que de eso vamos a hablar, Alejandro, y quería preguntarte, tal vez sea un poco, no sé, no diría que obvia, tal vez está de más la pregunta, pero surgió de algunas disputas, pero coloquiales, no se llegó a las piñas ni mucho menos, que en varios ámbitos se han dado sobre el hombre y la mujer. El tema de circunstancias de soledad lo viven de distinta manera. ¿En qué sí y en qué no? ¿Qué crees? Bueno, creo que la verdad, en mi experiencia, o sea, no voy a ser dogmático en el asunto, es que la mujer lleva mucho mejor que el hombre la soledad, mucho mejor. Es como, bueno, es evidente que la mujer está preparada para muchas más cosas que el hombre, y eso se lo nota en especialmente cómo enfrenta su soledad. Especialmente si tiene que enfrentar la soledad criando hijos y quedándose sola, ¿no?
Yo tengo el caso en casa mía de mi mamá quedándose viuda a los 39 años. 39. 39, con 3 hijos y embarazada. Ella encaró la vida sola. La encaró sola, nunca se casó, murió el año pasado a los 89 años. O sea, vivió mucho más tiempo sola, con hijos, que casada. 15 años solamente casada, lo demás todo lo vivió sola. Y enfrentó su vida así. Yo vi cómo lo hizo. Vi la fortaleza que tuvo, vi también sus momentos de dolor, Claro, pero cómo Dios la sostuvo y cómo la comunidad de fe la sostuvo. Yo pude disfrutar de ver una iglesia que contuvo a mi mamá y la ayudó a desarrollarse. Pero no todo el mundo puede hacerlo. Y en cuanto a varones, al varón le cuesta muchísimo más. Especialmente si ese varón consiguió pareja y luego la pierde, queda muy desarmado. Y por eso normalmente buscan rápidamente tener una pareja, rápidamente, y a veces equivocadamente porque buscan soluciones sin pensar mucho. Pero sí, para mí hay diferencia en la forma que enfrentan la soledad tanto el hombre como la mujer en cuanto a personas que ya han tenido pareja. En cuanto a las personas que han decidido vivir solas, porque muchas personas deciden vivir solas, por diferentes cosas o por cómo se dio, me da la impresión de que por ahí las personas pueden acomodarse sin importar el género, pero lo que yo he visto más en personas que ya han formado familia, que la han perdido, pareja, que la han perdido. Un poco más. Sí, he visto a los hombres les cuesta horrores vivir solo con hijos o sin hijos, le cuesta horrores. ¿Te parece que puede tener alguna relación con esto de lo antiguamente, aunque se conserva bastante, del rol asignado a la mujer, como de las cuestiones de tareas de la casa, lo doméstico, la crianza de hijos, no porque no los críen compartidamente con su esposo, sino que tal vez por la mayor cantidad de tiempo que se pasaba, es decir, bueno, de pronto mi abuela no sería un buen ejemplo porque era peluquera y tenía una tienda, o sea que trabajaba a la par que mi abuelo, pero muchas mujeres que estaban como que el mandato social era criar a sus hijos y estar dentro de la casa, entonces como que estaban más acostumbradas a lidiar en el buen sentido de la palabra con todas estas cuestiones. ¿Te parece que eso puede tener que ver también o no? Puede ser. Hoy también hay muchas situaciones en las cuales la patria potestad es compartida, entonces 3 días están los chicos con la mamá y 3 días están con el papá, 4 días, y eso hay mucho de eso, sí. Hay mucho de eso. Entonces esos padres por ahí están más acostumbrados, ¿no? También tienen trabajos que les permiten, hoy hay muchos padres que tienen trabajos online que les permiten estar con su hijo ahí. No es lo mismo un padre que trabaja en una fábrica, que trabaja 8 o 10 horas fuera, donde no puede estar con un hijo, con un padre que puede estar con su hijo, qué sé yo, entregando cosas o haciendo un trabajo en la casa. Hay muchos trabajos que permiten. Pero igualmente al hombre, por mi experiencia, le cuesta mucho más enfrentar esa soledad, mucho más. Te cambio de tema radicalmente. de ver qué tiene que ver ser hombre o ser mujer para vivir o para enfrentar estas circunstancias. Quería preguntarte cuando como pastores, líderes y demás, que probablemente sean muchos de los que nos están escuchando, o personas que acompañan a otras personas, que trabajan con personas, tengan o no un título, ¿sí? Porque hay, gracias a Dios, muchos hermanos de iglesias que no, sin tener un cargo, como se les suele llamar, Dios les ha dado este amor por las personas para acompañar, para poner la oreja, para escuchar, para estar presente, para recordar datos, bueno, cómo te fue con el médico, cómo lo cotidiano, ¿no? Sí, porque me tengo que hacer un estudio y vos decís, qué memoria, se acordó cuándo tenía el estudio, y si no se acordó se lo anota, lo cual demuestra un interés también, no importa si tiene que ver con la memoria o con un cuadernito o una agenda en el celu, pero cualquier persona que está acompañando, decimos, bueno, en general hay muchas propuestas,
no solo en la iglesia local a la que acudimos, sino de propuestas de distintas organizaciones que nos invitan a tomar talleres, conferencias, retiros, campamentos, etcétera, 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 y a los que se acuden para aprender de determinados temas. ¿Cómo crees que se sienten las personas que están solas cuando en el discurso, y no digo que sea con una mala intención o con una mala predisposición, sino tal vez por la obviedad o por la gran mayoría de matrimonios o de familias formadas de una manera medianamente tradicional, cómo se sienten estas personas solas cuando ven que los ejemplos que se dan tienen que ver, o se da por sentado que le están hablando a gente con hijos o que son abuelos o que pueden disfrutar de, bueno, ahora que te jubilaste, he escuchado charlas así, ¿no? Dirigidas a, yo trabajé 10 años acompañando y organizando actividades para adultos mayores y me pasaba de muchos talleristas que invitaba que de pronto daban por sentado que todos eran abuelos y que, bueno, ahora que te jubilaste disfrutá de tus nietos, no te bajones, viste que a veces, bueno, en cualquier etapa de la vida es como que al escuchar de un otro una charla, una ponencia, una prédica, muchas veces se recibe esta situación de quien está hablando da por sentado que quien escucha tiene una familia conformada de manera medianamente tradicional. ¿Cómo has recibido vos comentarios? ¿Cómo lo ves vos en primer lugar? ¿Y cómo crees vos que se sienten? Y si has recibido comentarios de alguien diciendo, che, mira, pero a mí no me cabe esto, de las generales de la ley, de lo que escuché. No, sí, es tremendo. Y permanentemente se siente. En todas las iglesias donde estuve esto ocurre. Es más, cuando uno trabaja en las diferentes comunidades que tiene la iglesia, niños, adolescentes, lo que sea, las personas que están solas parece que nunca tienen un ámbito donde estar. Es más, fui pastor en una iglesia muy grande, de 1.600 personas, donde aún mismo a nosotros nos costaba, con la cantidad de personas solas que teníamos ahí, armar una comunidad buena para que ellos puedan desarrollarse y estar contentos y darles herramientas buenas para que crezcan. Porque pareciera que todo lo que terminamos haciendo lo hacemos para personas que cumplen ciertas normas. Por eso hay que, en cada comunidad de fe, la pastoral y el liderazgo debe cuestionarse lo que está haciendo para las personas que tienen otra realidad, las personas que han decidido o han vivido una experiencia de quedarse solas. ¿Cómo hacer para que el lenguaje que utilicemos sea verdaderamente inclusivo y que pueda darles respuesta a ellos siempre y no haciéndolos quedar siempre como bichos raros, ¿no? Como antes de la iglesia siempre se hacía hermanos y amigos, que ese tipo de cosas, ¿no? Que a veces también lo hacemos, bueno, para parejas, familias, sí. Familias casadas y vos, qué bueno, estás solo. Sé que algún día formará familia. Y si no la forma, ¿cuál es la historia? Si no quiere formarla, no quiere casarse, no formar familia, no quiere casarse, ¿cuál es el problema? Hay muchas decisiones, hay muchas cosas. Y Jesús era soltero. Así que él es el ejemplo clave de que un soltero puede vivir una vida plena, abundante, entregar sus dones, vivir una vida magnífica. Así que es algo que tenemos que permanentemente cuestionarnos. Un poco como hablábamos antes, ser empáticos. Si uno no es empático en cualquier cosa en el ministerio, termina disgregando, termina discriminando y haciendo un desastre. Y hiriendo gente. Porque un montón de personas que están solas han sido heridas dentro de las iglesias por esto. Por eso tenemos que ser intencionales en incluir a las personas que viven otra realidad, para que no es que les hacemos un favor de que estén con nosotros, sino que son parte igualitariamente de lo que están allí y que pueden servir perfectamente sin ningún problema en todo lo que hacen, porque es una persona que Dios ha creado y que vive de cierta manera, no más. Esa es la única diferencia. Sí, a veces pensaba también que no es solo que hay personas que no se sienten mal ante esto, solamente que no pueden aplicar
lo que se está exponiendo, claro, porque la realidad es distinta. No hay ningún ejemplo para ello. Claro, entonces decir, bueno, a ver, trato de llevarlo a mi vida cotidiana. No, en esto no, en esto no, en esto no. Y también pensaba que en muchas iglesias creo que también es un desafío para los líderes y pastores y demás, porque cuando son iglesias chicas, a lo mejor hay gente que está sola de 1 o 2 por grupo etario, o sea, entonces a veces es también difícil nuclear, es todo un desafío, porque no es... yo he escuchado también de muchas personas, sí, en la iglesia no se hace nada para las personas que están solas, pero a veces son 1 o 2 y no es tan fácil coordinar, es más fácil que a lo mejor ese 1 o 2 se busque aliarse en el buen sentido con gente o con formar un grupo de amigos con gente de otras iglesias o hacer actividades como para formar un grupo, porque decir, bueno, vamos a hacer una reunión para 2. Entonces, es como que, no sé si se entiende a dónde punto, que es casi indefectible que también una persona que está dando una conferencia de pronto apunte a la mayoría. Sale casi por inercia esto, ¿viste? Sí. No, por eso hay que ser intencional. Creo que los pastores tenemos que ser intencionales en cuando damos un mensaje, las aplicaciones que damos. Los conferencistas tienen que hacer lo mismo, porque tienen que llegar a todos, no a la mayoría. Tenemos que llegar a todos los que están ahí. Y a ver, cuando yo tenía un grupo de jóvenes en una iglesia muy chica, me acuerdo que los jóvenes iban de 18 a 42. Me acuerdo que estaban todos ahí. Claro. Hoy por hoy los grupos de jóvenes cada vez tienen más chicos, o sea, de 18 a 25. Claro. Y ya son hay personas de 26, 27 años que ya no tienen dónde estar. Y ni que hablar de cuando pasan los 30, parece que murieron y ahí ya no tienen nada de nada. Entonces es algo que tenemos que trabajarlo intencionalmente, porque si no, no les damos alternativas a las personas. Que contrariamente a lo que se ve en la sociedad, la edad para casarse o establecerse o como familia cada vez se dilata más. Por supuesto. O sea que alguien de 30 decir, y no tiene ninguna posibilidad de conocer gente, porque no le damos nunca ambientes para que conozcan a nadie. Es tremendo. Le decimos, conozcan a personas que amen a Dios, ¿no? ¿Y dónde están? Y no las conozco, ¿dónde las ubico? Bueno, la iglesia tiene que tener un ambiente donde poder hacerlo. Ojo, estuve en muchas iglesias ya, y nos cuesta en todas las iglesias. Sí. Nos cuesta en todas las iglesias, sea el tamaño que sea. Por eso lo trajimos a colación en uno de los temas, porque hablar de familia y no hablar de las personas que están solas era volver a repetir el error. Es decir, y por eso aclaré, cuando dije solas no es un hogar unipersonal, sino también personas que tal vez han quedado viudas o se han separado y tienen a cargo niños, por ejemplo, y para lo que es su desarrollo personal son criaturas chicas, decir, bueno, a ver, hay un encuentro de matrimonios, no pueden ir, encuentro de jóvenes tampoco pueden ir, aunque tengan edad, pero teniendo niños no los van a llevar entonces es toda una cuestión, o sea, no es solamente la persona sola, soltera, la persona que está sola o con alguien a cargo, y decir, cuidando un papá. Claro, entonces, bueno, es todo un tema, o por ejemplo, también he escuchado de casos donde, bueno, mis hijos ya cumplieron 18 años, se fueron a vivir a otro país. Entonces, está la mamá o el papá divorciados o viudos y con los hijos vivos, con buena relación, pero a miles de kilómetros de distancia. Entonces, también, bueno, se cae, ¿dónde voy? Y a la reunión de mujeres o de hombres, y es lo único que me queda, además de la reunión del domingo y demás, cuando hay, bueno, grupos pequeños, células o como quiera llamarle, de reuniones semanales también, pero cuando se tocan temas prácticos, concretos, sobre el tema de familia, de desarrollo personal, en general se cae en el lugar común de dar por sentado que quienes escuchan
Son todas personas que tienen, una Claro, familia estable. Una familia no estable, mediana, una familia claro, como medianamente se conoce. cercana, o aunque sea una familia ensamblada, como hablábamos en programas pasados, no del tipo tradicional, pero que sí tienen con quién estar, con quién hablar, como decías vos, ¿no? Claro. A quién contar sus cosas. Así que, queríamos también hablar de este tema para que fuera una propuesta en la cual pensar, que como vos decías, no es fácil, que es común a todas las iglesias, chicas, medianas, grandes, de grandes ciudades, de pueblos, Pero bueno, es un es un desafío. tal Creo cual. que no podemos quedarnos con que es difícil. Exacto. O sea, es un desafío. Mirar a las personas que no están incluidas y ver cómo hacer para incluirlas y darles un espacio para que se puedan desarrollar. Ese es un desafío del liderazgo y es nuestra tarea. ¿Y tenés alguna sugerencia de cómo se pueden integrar estas personas? Pero te voy a dar una vuelta de tuerca, sin que se sientan que los estamos incentivando para que encajen a presión en algún espacio. Cuando digo a presión, digo, he escuchado, con muy buena intención, me consta, a gente que es líder de grupos de matrimonios, invitar gente soltera que no está en edad de ir a grupo de jóvenes, como decías, Sí. porque tiene más de 25. Y bueno, pero antes de quedarte a lo mejor sola en tu casa, vení que te hacemos una mesa aparte para... Peor, No. yo escuchaba eso y digo, es más patético todavía, No, ¿viste? no. Como cuando digo encajen a presión, digo... Sí, te entiendo. Era la idea de decir, bueno, el líder o el matrimonio que lideraba en ese momento, en ese ejemplo que recuerdo, es como querían integrar, pero no era el espacio. Sí, por eso tenemos que encontrar, ser creativos, ¿no? Uno tiende a repetir lo que ya hizo. Evidentemente, no hay cosas que no hicimos bien. Entonces tenemos que plantearlas para hacerlas bien. O sea, tenemos capacidad para hacerlas bien. Los líderes tenemos que no copiar modelos que hicimos antes, sino verificar, bueno, ¿qué podemos hacer? Ver lo que hacen otros. Investigar qué hacen otra gente. Siempre hay gente que logró esto. Entonces, bueno, ¿qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? O a veces, como vos decías, bueno, si hay una iglesia que tiene un buen encuentro de personas de esa etapa, de ese periodo etario solas, bueno, vayan y encuéntrense allí, conozcan gente. Otra cuestión, a veces hay iglesias donde las personas son exclusivas de esa comunidad y casi no se les permite, entre comillas, salir, una tontería, ¿no? Eso es cierto, pero la gente es libre, hace lo que quiere. Pero incentivar a que vayan, incentivar a que vayan a encuentros, campamentos, o que cambien de iglesia de última. Si encontrás una iglesia donde hay gente que está en tu etapa y tiene este espacio, andá, visitá, conocé, tomá café. Bueno, otra cuestión, hay gente que dice, bueno, ¿y cómo me encuentro con la persona? Bueno, te hay que conocer, investigá, invitá, toma un café con alguien, relacionate, si tenés ganas de formar una pareja. Porque hay gente que tampoco tiene ganas de formar una pareja. Por eso hablaba de... Caminar con las personas que no tienen formar pareja, claro, pero tengan amigos. Claro, amigos con quien salir, ver una película o caminar a algún lado, hasta irse de vacaciones. Encontrar gente sana con la cual compartir la vida cristiana. Y eso es un ámbito que tenemos que fomentar nosotros los líderes para ayudar a estas personas. O sea, si Dios puso a esas personas en nuestra comunidad, es para que las ayudemos, no para que las descartemos o que se arreglen, sino es nuestra tarea pastoral intencional de ver cómo las cuidamos y qué hacemos. Y a veces también es un buen recurso preguntarle a las personas, ¿qué te gustaría? ¿Qué estarías necesitando en el sentido de qué te haría sentir bien o qué? Porque hay grupos que sí se arman. Por eso yo recalcaba que no se trata solo de personas solteras, sino que están viviendo solas por distintas circunstancias no elegidas. Entonces, porque el que elige estar solo lo pasa de 10, es decir, teóricamente si eligió. Por lo menos si es verdad que nos dice que eligió. Pero quienes por circunstancias diferentes, tal vez en otro ámbito, no sé, en algún lugar donde aprenden algo cultural o van a hacer deportes o tienen alguna metodología como para nuclear este tipo de gente. Y a veces podemos, como decías, no solo investigar, sino preguntar a la persona que vive esta situación, decir, bueno, a ver, ¿cómo te sentís vos cuando te juntás con grupos que están en la misma situación que vos? Y tal vez eso sea aplicable también a la comunidad de fe. Sin duda. Sí, hay que investigar.
No quedarnos con cosas que ya hicimos y no funcionaron. Investigar, preguntar a las personas, a quien sea, como para hacer algo que sea efectivo y ser empático con las personas que viven otra realidad. Alejandro, muchísimas gracias por estos encuentros en los que nos has hablado un poco bastante sobre familia. Y como te decía, en cada uno de estos espacios no están los temas agotados, solamente fueron disparadores. Creo que vos lo sentís también así, más que yo, porque al estar en consejería, creo que cada una de las preguntas te habrá disparado un montón de ejemplos que has vivido, un montón de situaciones que te han presentado, y no está el tema terminado. Y la idea es esa, que no esté el tema terminado, porque no tenemos la verdad absoluta. Y sobre todo creyendo que los que nos están escuchando viven situaciones socioeconómicas, socioculturales, regionales, muy distintas. Entonces no sería una soberbia de nuestra parte pretender abarcar o dar una formulita mágica sin conocer, sin saber desde dónde nos están escuchando y los recursos humanos, económicos que tienen. La idea es plantear los temas que hemos investigado, son bastante comunes en general. Por eso te vas a encontrar con esto, con generalidades que en realidad no es que le estamos escapando a los temas o a profundizar. Simplemente queremos plantar en vos la duda, la semillita de la curiosidad, para que vos puedas aplicarlo en este ámbito, en este lugar, en la ciudad, en el pueblo, en la comunidad de fe donde Dios te ha puesto. Así que nos despedimos una vez más diciéndote que te dejamos algunas respuestas, solo algunas, para que generes tus propias preguntas. Gracias por habernos escuchado y te esperamos en el próximo encuentro ya con otros temas.